El día de hoy inicia la serie de conversatorios universitarios 2023, que organiza Cómo Vamos Nuevo León en colaboración con las universidades de Nuevo León. El primero que celebramos con mucho gusto hoy en el campus UDEM, que lleva por título Justicia con perspectiva de género, con una invitada de honor muy especial, la doctora Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que será moderado por Mariana Chávez, quien es politóloga y líder de opinión. Agradecemos la presencia de Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM, a consejeros, directivos, estudiantes de la UDEM, TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana, amigos de la institución y miembros de la comunidad UDEM. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, invito a Leslie Garza, coordinadora de investigación y evaluación de Cómo Vamos Nuevo León, a dirigir un mensaje de bienvenida y a compartir con nosotros algunos de los principales datos sobre género y justicia de la encuesta Sí Vamos 2022. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este primer conversatorio Justicia con perspectiva de género. Antes que nada, pues agradecer a la UDEM por permitirnos este espacio y por ayudarnos a organizar este evento, que sabemos que será de mucho provecho. Y claro, pues a nuestra ministra por haber acompañado desde el inicio a Cómo Vamos Nuevo León y por acompañarnos. Mariana, gracias por estar por aquí. Estudiantes, académicos, al Consejo de la UDEM, muchísimas gracias. Y bueno, les cuento que este conversatorio, o en general los conversatorios, tienen como objetivo llevar temas importantes al debate público y que las y los estudiantes tengan las herramientas suficientes para pasar de criticones a críticos, es decir, que tengan evidencia y datos para poder dar opiniones públicas acerca de los principales temas, ¿no? Y bueno, sin más, quisiera comenzar a contarles que desde el 2016 hacemos una encuesta de percepción que llamamos Así Vamos. Esta encuesta de percepción tiene el objetivo de buscar o medir la percepción ciudadana, las evaluaciones de los principales temas públicos, así como diferentes comportamientos de la ciudadanía del Estado. Y ahorita quisiera contarles acerca de algunos temas en específicos que están ligados al tema que hoy estaremos tratando. De entrada, un tema muy importante que son las horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado. Ese es un tema que desde que la ministra estaba con nosotros en el consejo directivo nos decía que era importante medir el trabajo no remunerado, ¿no? Y bueno, podemos ver que en promedio las personas trabajan, o bueno, más bien los hombres trabajan 8.7 horas en trabajo remunerado, mientras que las mujeres 7.9, pero vemos que existen diferencias importantes. Es decir, aquí de entrada un insight importante es que estamos trabajando más de 8 horas, ¿no?, en promedio. Pasando a temas de labores no remuneradas, tenemos el trabajo no remunerado en el hogar, es decir, labores de limpieza. Aquí vemos que las mujeres dedican 4.5 horas en promedio y los hombres 2.4. Y en cuidado de personas, es decir, cuidado de personas enfermas, de niños, las mujeres dedican 3.6 horas y los hombres 1.4 en promedio. Es decir, las mujeres dedican el doble de horas en esto. En general tenemos una diferencia, ya cuando promediamos todas las horas, de 1.6 horas entre hombres y mujeres, 12.1 en total para los hombres y 13.7 para las mujeres. Si desagregamos un poquito más este tema y estos datos, podemos observar cómo las mujeres va creciendo
en la cantidad de horas que trabajan en los quehaceres constantes del hogar y cómo, por ejemplo, el 66% de los hombres dedica 2 horas o menos en esto, mientras que el 66% de las mujeres dedica más de 4 horas en general, ¿no? En temas de cuidados pasa una proporción similar. Vemos que en general, conforme van incrementando las horas, la proporción de mujeres va creciendo y tenemos que en promedio el 31% de las mujeres trabaja cuidando a personas más de 4 horas al día, mientras que para los hombres este porcentaje es del 8.9%. Voy a pasar un poquito a temas de movilidad. Aquí vemos que primero preguntamos si las personas salen o no salen un día anterior en la encuesta y vemos que el 60.6% de las mujeres dijo no salir un día anterior. Para los hombres es un porcentaje también alto, pero hay una brecha amplia, el 41.9% de los hombres dijo no salir un día antes. Acá lo interesante es saber por qué no salieron. La principal razón de no salir para los hombres es trabajar en casa. Ante este cambio que hubo por la pandemia, tenemos una mayor proporción de personas que pueden trabajar desde casa, pero para las mujeres la principal razón para no salir de su casa es precisamente cuidar a alguien, ¿no? Después, para quienes sí salieron, las mujeres, el 41.5% de las mujeres sale por actividades relacionadas con la movilidad de cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Pues ir a hacer compras del hogar, llevar a alguna persona a la escuela, al hospital, pagar servicios de bancos, ¿no? Y esta cifra para los hombres es del 9.8%, ¿no? Entonces, las mujeres somos quienes nos estamos tomando estas responsabilidades de cuidado, ¿no? Y las principales razones por las que estamos saliendo es para cuidar el hogar. Si vemos, ahora sí, bueno, ya salimos y cómo nos estamos moviendo, también hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, y esto lo menciono rápido. El principal medio de transporte para todos, para ambos, es el automóvil, con un porcentaje muy amplio. Pero si vemos, por ejemplo, el 19.7% de las mujeres se mueven en camión, el segundo medio de transporte importante para las mujeres es caminar, con el 32% de estas, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia que tenemos al movernos en transporte público? Pues en realidad 1 de cada 3 mujeres no se siente segura mientras utiliza el transporte público, ¿no? Hicimos una pregunta acerca de pues el acoso en el transporte público y vemos que en los últimos 12 meses, si la muestra que tenemos, que les contaba que es una encuesta de percepción ciudadana, que es representativa por sexo, esta encuesta la hacemos en hogares, pero cada una de las personas que entrevistamos puede ser expandida a la población, entonces podemos hablar de la población. Entonces encontramos que de las usuarias del transporte público, encontramos que 38.482 mujeres fueron tocadas o manoseadas sin su consentimiento, 50.735 sintieron miedo de sufrir algún ataque de carácter sexual, 60.519 recibió piropos obscenos u ofensivos, 104.863 fueron miradas morbosamente y 121.708 en total sufrieron alguna de estas tipos de abuso, ¿no? Por tanto, no es raro pensar y decir que 4 de cada 10 mujeres se sienten inseguras o muy inseguras en su municipio. Esta cifra es mayor para las mujeres que para los hombres, es decir, las mujeres nos sentimos más inseguras en donde habitamos. Y cuando preguntamos ¿dónde te sientes más insegura o inseguro?, vemos que para ambos, tanto hombres como para mujeres, se sienten más inseguros en la vía pública. Y seguido del transporte público. En realidad estos dos son los principales lugares en donde nos sentimos inseguros. Después hacemos algunas preguntas que tienen que ver más con prejuicios, ¿no? Y aquí preguntamos si creen que los piropos de la calle o el transporte público son ofensivos, donde
7 de cada 10 así lo considera. Si ven, la proporción para las mujeres es mayor que para los hombres, es decir, las mujeres lo consideramos más ofensivos que los hombres, pero en realidad la gran mayoría en ambos así lo considera, ¿no? También preguntamos si creen que las mujeres tienen un mayor riesgo de ser agredidas que los hombres. De igual forma, 7 de cada 10 concuerda con esto, no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. El último prejuicio es algo que nos preocupa mucho. Preguntamos si consideran que las mujeres comparten la responsabilidad de ser agredidas por su forma de vestir, y lamentablemente 4 de cada 10 personas, el 42.6%, considera que sí, que las mujeres comparten la responsabilidad de ser agredidas simplemente por cómo van vestidas. Y aquí lo que nos sorprende es que inclusive el porcentaje es mayor para las mujeres que para los hombres. Tenemos tal vez este discurso de responsabilizarnos a nosotras mismas o culparnos de cómo estamos vestidas, que hasta estamos pensando que somos agredidas por nuestra propia responsabilidad, lo cual pues sabemos nunca será lo indicado, la responsabilidad será siempre del agresor. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos que 5 de cada 10 personas consideran que es poco probable o improbable que los delitos sean denunciados, que los delitos denunciados sean investigados y castigados, ¿no? En realidad, quienes sí denuncian califican la denuncia con una de las evaluaciones más bajas que tenemos en toda la encuesta históricamente. El promedio es alrededor de 5 puntos de 10. Y bueno, vemos que pues la mitad de la población cree que es poco probable o improbable que estos delitos sean castigados. Y quiero cerrar con el principal problema de seguridad. Aquí podemos ver 2 años, el 2021 y el 2022, y vemos que el principal problema sigue siendo los robos patrimoniales, así ha sido históricamente, pero vemos que la proporción disminuyó mucho comparando el 2021 con el 2022. Y los delitos de alto impacto crecieron, el porcentaje de personas que creen que es el principal problema creció en más del doble, ¿no? Llegó a un 27.8% de las personas consideran que este es el principal problema. Y bueno, algo que siempre nos ha sorprendido es que el 5.2% de las personas considera que la violencia familiar es el principal problema de seguridad en el Estado, y como muchos de ustedes sabrán, desde hace al menos 8 años, el delito con más denuncias en Nuevo León es la violencia familiar, ¿no? Entonces, es algo que nos cuestiona y cómo empezar a llevar esa conciencia de la importancia de estos delitos de violencia familiar, que como sabemos, en 8 de cada 10 las víctimas son mujeres y niñas. Entonces, es un tema que tenemos que concientizar más en la población, y que se dé cuenta que en realidad las mujeres no estamos seguras ni siquiera en nuestros propios hogares. Y pues bueno, en realidad hay muchísimos temas que pueden estar explorando en nuestra página, comovamosnl.org, y en nuestras redes sociales estamos compartiendo muchas de estas estadísticas. Por favor, vayan a echarse un clavado. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y seguimos con el programa. Muchas gracias, Leslie. A continuación, me permito compartir con ustedes una breve semblanza de la doctora Margarita Ríos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Originaria de Monterrey, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De 1996 a 1999, trabajó en el Poder Judicial de la Federación, en donde inició su vida profesional. En 1999 se incorporó a una reconocida firma transnacional de abogados, en donde litigó asuntos de índole civil, mercantil, administrativo, internacional, amparo, quiebras y concursos mercantiles, arbitraje y responsabilidad civil.
De 2009 a 2018, ejerció de forma independiente y a finales de 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, desde el que impulsó el combate a la evasión fiscal a partir del diseño de un modelo de riesgo para la detección de empresas que facturan operaciones simuladas. Fue catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, activista en materia de gobernanza y rendición de cuentas, impulsora del Sistema Anticorrupción en Nuevo León y parte del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León. En el año 2000 ganó el concurso nacional de ensayo jurídico convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la categoría de Derecho Privado. Es autora de diversos artículos en materia jurídica, coautora del libro Perspectivas del Derecho en México y editorialista en un periódico de circulación nacional. Fue presidenta de la primera sala de la Suprema Corte en el periodo 2021-2022. Como ministra ha destacado por su visión federalista y por sus posicionamientos y sentencias a favor de la protección de los derechos humanos. A propuesta de su ponencia, la primera sala reconoció la filiación por solidaridad humana, declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias aleatorias, reiteró la obligación que tienen las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva de género y sentó criterios definitorios en materia de desaparición forzada. La ministra es partidaria de la justicia abierta y el diálogo entre personas juzgadoras y ciudadanía, y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales. He impartido conferencias magistrales sobre el rol de la Suprema Corte en la vida democrática de México y el impacto social de sus sentencias. A lo largo de los años, su labor ha sido reconocida por diversas instituciones académicas y profesionales. En 2021, su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la distinguió con el doctorado honoris causa y la Universidad Autónoma de Coahuila instituyó en su honor la Cátedra de Derechos Humanos Ministra Ana Margarita Ríos. Además, a principios de 2022, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México destacó su labor como referente para la primera conmemoración del Día Internacional de las Juezas. Agradecemos a la ministra por acompañarnos el día de hoy. Y sin más, cedemos la palabra a nuestra invitada de hoy para dirigir su conferencia. Adelante. Me gusta traer mis notas a las conferencias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar aquí en Nuevo León. Siempre soy una orgullosísima regia, una orgullosísima mujer del norte. Y además ver tantas caras conocidas y queridas. Me gustaría subrayar lo segundo. Y algunos los veo muy serios y muy serias. Entonces, mi experiencia en conferencias es que todo el mundo empieza en el público muy serio y al final ya todo el mundo muy relajado. Se vale hacerlo al revés, o sea, estar relajados porque aquí vinimos a compartir y platicar y con todo el gusto del mundo. Pues bueno, tendré que saludar a todas las autoridades que veo aquí, a Rodrigo, a Álvaro, el Consejo de la UDEM, yo encantada de estar aquí, a la plataforma Cómo Vamos, por supuesto, Sandrín, Consejo Cívico, desde hace tanto que estábamos juntas apoyando causas. No está presente, pero también un abrazo a Luis Ávila, que creo que es el que está detrás de esta invitación, directivos de la UDEM, funcionarios y que hay funcionarios, pero especialmente alumnos y alumnas que espero que sean la mayoría, porque esto va dirigido para allá. Pues me parece muy interesante los datos de la encuesta que se presentó,
Pero especialmente, quiero comenzar con eso, especialmente el título de la conferencia, de criticones a críticos. Si me preguntan, yo sinceramente pienso que como sociedad estamos en una fase criticona. Yo no siento que seamos todavía una sociedad crítica, porque para ser críticos hay que conocer. Y, por ejemplo, si habláramos del Poder Judicial actualmente, pensaríamos, diríamos, conoceríamos las grandes líneas narrativas o mediáticas de lo que se está diciendo. Y diríamos, es que es importante la defensa del Poder Judicial, es importante la institucionalidad de la Corte, es importante la división de poderes. Pero si preguntáramos, ¿por qué es importante la labor de los jueces? La sociedad, si no conoce esas sentencias, no entiende qué tipo de justicia están llevando a cabo. Es simplemente un cambio por un cambio. Y ahí es donde creo que a la judicatura se la ha dejado sola por 10, 20 años o más. Quienes deberían enseñar las sentencias de los tribunales, de la Corte quizá como lo más accesible o última instancia, no lo hacen. El foro es un poco lo mismo. Entonces, cuando llegan las naturales evoluciones políticas, nos encontramos con que la sociedad simple y sencillamente desconoce la transformación social, antropológica, económica, política, jurídica, de la vida íntima, no nada más pública, sino íntima, de puertas adentro, de México. Entonces, me parece fantástico ese título de criticones a críticos, porque para mí la manera de pasar a ser crítica, es conocer. Es el conocimiento de qué se hace. ¿Por qué habría que defender una institución, por ejemplo? ¿Solamente porque existe? No, las instituciones van cambiando y evolucionando con el tiempo, transformándose, según vaya haciendo la sociedad, pues vaya avanzando en sus causas, en sus intereses, conforme llegando nuevas generaciones, con logros asumidos y con nuevos retos y nuevos anhelos. Si no es estática la situación, la sociedad es evolutiva. ¿Pero por qué habría que defenderla? Por lo que resuelve, por lo que hace, por lo que transforma, porque ahí es donde se puede medir, entre comillas, su eficiencia. No es numérico, ni tiene que ser correspondiente, porque si a numérico de todas maneras somos uno, hablando por ejemplo nada más de la Suprema Corte, creo que es una de las que más resuelve en el mundo, y lo que resolvemos, vaya que no desluce en lo absoluto, desde hace 2, 3 décadas, con otros países del mundo. Estamos en conferencias con otros países, jueces y juezas de otros países, y es que esta sentencia muy importante de tal otro país, no mencionaré ninguno, pero muy atentos en la conferencia internacional y empiezan a exponerla, y con alguna colega ministra, pues eso ya se hizo en México desde hace 15 años. Por ejemplo, protocolo para juzgar con perspectiva de género. No nada más aquello ya lo teníamos hecho nosotros, sino hasta sofisticado, y es natural por la cantidad, por el volumen de trabajo que tenemos, y que lo tenemos a partir de, y ahí va siempre mi reconocimiento, de la sociedad, porque es la sociedad la que litiga sus cosas. La sociedad que entiende que ahora tiene este derecho y voy a plantear las cosas de esta otra manera, a ver si logro expandir el horizonte de lo que se puede tener en México. Y generalmente el resultado es satisfactorio. En el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte se resuelven muchos asuntos políticos, naturalmente, porque la institución en sí misma tiene un par de herramientas fundamentales para ello: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que no sé si la mayoría sean abogados o abogadas aquí, espero no ponerme un poco complicada o técnica, pero recordarán que las controversias es cómo se solucionan las disputas entre poderes, si uno tiene competencia o invade la competencia de otro, y las acciones de inconstitucionalidad básicamente son revisar que una ley pues no vaya a causar daño antes de que lo cause. El juicio de amparo generalmente ya implica que hay una afectación, ya sea por la sola vigencia de la ley o porque tenemos un acto que ya está afectando. Entonces, ese es el beneficio de las acciones de inconstitucionalidad, y el efecto es generalizado, entonces tiene un impacto social. Pero esa es la parte política, y no quiero usar la palabra visible, política de nuestro trabajo o de nuestras decisiones. Las decisiones que inciden en leyes, en facultades, en competencias. Pero una parte
fundamental del quehacer, que debería ser igual o más visible, es justamente lo que se resuelve. Se podría decir que jueces y juezas del país no conocen a la sociedad mexicana, podría pensarse así. Yo no comparto esa idea porque justamente en los juicios que se ven es la sociedad emproblemada, la sociedad anhelando un cambio, la sociedad que no consigue algo. Nadie va a litigar un asunto porque esté tranquilo y tranquila, ¿eh? Van a litigar un asunto por algo que no los deja dormir. Entonces, los jueces y juezas tienen el poder, entre comillas, de ayudar a que la gente duerma tranquila o que logre sus sueños también. Cada semana en la primera sala, ustedes recordarán la primera sala de la Suprema Corte en la que estoy adscrita, que es materia civil, penal, familiar. Quizá me gusta entenderla como la sala que trabaja en los temas más íntimos de las personas. Pues imagínense en penal, ¿qué vemos? Vemos historias que inspiran. Ahorita les voy a contar algunas porque si la cosa es conocer, pues tengo que fomentar. Pero también de verdad, vemos a veces o leemos cosas que dan ganas de aventar los papeles de lo macabro, lo perverso y lo inverosímil que también existe en este país. Entonces es mucho lo que hay que hacer. Que lo conocemos, claro que lo conocemos. Tenemos que aplicar nuestro mayor espíritu ético de conciencia, sensibilidad y determinación para poder asimilar todo eso y pensar qué es lo que corresponde hacer en lo justo. Es una tarea técnica, pero no deja de ser sublime. No nada más la realizamos quienes tengamos el nombramiento de jueces, ministros, magistrados, sino se realiza por todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, que son miles. Los secretarios que nos ayudan, yo podría decir, pues son jueces sin título todavía, pero de ahí nace. Los propios pasantes que empiezan a ordenar las cosas, las historias para poderlas entender. Lo que hace falta es que la sociedad entienda que los jueces vemos historias, resolvemos historias de vida. Vamos al cine, vamos al teatro a que nos cuenten historias. Somos una sociedad orientada a querer saber, a la narrativa, a la literatura, a que nos platiquen, pues convivimos con los demás y es natural querer saber. Entonces, a mí me impresiona cómo está encapsulada la labor judicial. No hay manera de pasar a ser una sociedad crítica si no hay conocimiento de qué se resuelve adentro de lo que cuesta trabajo, lo que cuesta tiempo investigar. Y además esa es la manera de defender adecuadamente los principios democráticos, institucionales y demás. Y de honrar las victorias que nos ha tomado mucho tiempo lograr. Yo recuerdo cuando era estudiante, en ese momento, en preparatoria, podríamos decir que el anhelo era la alternancia, lograr la alternancia política, y soñaba como un sueño, como el conejo que va siguiendo una zanahoria, sonaba muy lejano. ¿Y por qué? Nada más porque queríamos que existiera la posibilidad de alternancia, pensando que la alternancia brinda equilibrio, brinda mesura, brinda un avance plural y el respeto de los derechos de todos. Y luego ya en la facultad, además de alternancia, queríamos transparencia. Y era el gran tema, transparencia. Transparencia en las sentencias, que se conozcan las sentencias. Transparencia para conocer esto, aquello. Me voy a centrar en la transparencia de las sentencias. Ya están, todas las de sentencias. Es difícil que no encuentren una de las últimas instancias, las de la Corte todas. Y es más, no nada más las sentencias, los debates, los votos, las tesis y demás, las razones puntuales de por qué cada uno de nosotros fue o no fue con tal propuesta. Ahí está. Ahí está ordenado por la Ley de Transparencia y poquito antes de que se ordenara por la Ley de Transparencia, General de Transparencia, una sentencia de la primera sala, su servidora fue parte de esa votación, era que se ordene, era de un Estado de la República, omito su nombre, que todavía decía, no tengo por qué publicarlas porque no tengo recursos.
Bueno, decíamos transparencia, ahí está. Y ahora nos tenemos que poner un poquito del otro lado. Imagínense los tribunales o los juzgados cómo operan con carencias presupuestales, carencias de recursos humanos, carencias tecnológicas. El compromiso de los juzgados es justicia pronta y expedita. Y si fuéramos reduccionistas diríamos casi, y se acabó, porque con eso es bastante. Pero entonces, ¿quién traduce lo que resuelve un juzgado? ¿Quién lo lleva a la sociedad? Ya con mucho esfuerzo y con todas estas determinaciones, pues bueno, ya están colgadas, ya están puestas las sentencias. Entonces, todos aquellos movimientos que existieron por la transparencia, yo no veo que ahora traigan la bandera de por la sistematización, por ejemplo. ¿Quién las cataloga? ¿Quién las difunde? Ni siquiera las academias. Y ahí tenemos una crisis impresionante que va a hacer fondo en un lustro o dos. A mi manera de ver, no soy pesimista, y ahorita voltearé un poco la perspectiva, pero esta es la situación real. Si no se conoce, todo modelo institucional que se desconoce, termina. Entonces, eso es los que son politólogos, por aquí quizá palabras más, palabras menos, podremos coincidir con un enfoque. Entonces, es el conocimiento. Y además, y esta es otra cuestión, si de otra manera no se puede participar en la gobernanza. Si pensamos que la gobernanza, uno de sus rubros es la justicia abierta, entendiendo justicia como justicia abierta, la participación de la sociedad en los procesos judiciales, digamos, oye, ¿qué significa que yo vote jurado o cómo es? No, es simplemente saber qué está resolviendo y decir, oiga, no, a mí se me hace que el feminicidio debe ser castigado así, o con estas encuestas que para eso son, para darnos un retrato de la realidad. Nada más que ahí debería venir como la segunda parte, al respecto de esto que se está resolviendo por el lado judicial. Les pongo un ejemplo, divorcio. Podremos sacar una encuesta de preguntarle a la gente qué opina, etcétera. Pero imagínense si las sentencias, por ejemplo, de Nuevo León, venimos más a Monterrey, dimos un tiempo, los últimos 10 años, publicadas, ¿qué no nos dirían de qué tipo de sociedad somos a la hora del divorcio? ¿Qué es lo que peleamos más? ¿Con quién se quedan los hijos? ¿Quién los cuida? ¿La pensión? ¿Qué sucede generalmente? Generalmente, ¿quién da la razón? ¿Se apela o no se apela? ¿Por qué? ¿Qué decil económico es el que más está participando, el que más pide, el que más se divorcia o el que más pide el apoyo de la Defensoría de Oficio, por ejemplo? Entonces, ahí está ese conocimiento que no nada más es de hacia dónde va el derecho, sino que nos puede decir qué tipo de sociedad somos. Entonces, bueno, a mí me parece que estamos un poquito retrasados con el tema de ser críticos. Ese es el espíritu crítico, informar. ¿Qué se hace? Eso sí, si me permiten, esa es mi opinión. Y además, a partir de ahí, de conocer, pues nace de manera natural la tolerancia, el respeto, que es para mí el verdadero derecho constitucional. O sea, el derecho constitucional, para mí la base o la fuente o el vaso comunicante último es la búsqueda de la armonía social. Para eso es. Y armonía entendiendo todo lo que la gran palabra encierra. Primero, que nuestra sensación de justicia esté satisfecha. No es posible la armonía sin una sensación de que tenemos un sistema de justicia y una forma de hacer justicia correcta. Entonces, que sea justa, que sea responsable, que sea ética, etc. Ahora, para obligarnos un poquito a transitar para allá, deberíamos ver cómo ayudo al semejante, al prójimo, al vecino, cómo lo ayudo, no nada más a ser tolerante con él, sino a hacer un poquito más, que viva él o ella en plenitud sus derechos. Y aquí en todo este contexto que me pareció importante destacar a ustedes porque pues es la plataforma, es cómo vamos, el tema es de criticones a críticos y cómo vamos es una plataforma activista, pues aquí hago un par de sugerencias de cómo orientar el activismo justamente para lograr el propósito del título de la conferencia. Pero bueno, aquí es donde podemos ver la importancia y podemos colocar el tema de género. Me parece que a veces hay un cierto resistencia, como que apagamos un poco de repente un botón, ok, ya viene el tema de género, que se diga lo que haya que hacer y pasamos a otra cosa.
Escuchamos las encuestas, muy bien, es lo políticamente correcto de hacer y después lo que sigue. El tema de género es fundamental y refleja mucho de lo que estoy tratando de comunicar aquí, el conocimiento. Imagínense en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Suprema, nuestra Carta Magna, el límite de nuestras aspiraciones plurales, bajo el entendimiento de que hasta ahí llegaron porque somos una pluralidad y hay que respetarla en cuanto que refleja una pluralidad. Las mujeres no participamos en su confección originaria. Y eso apenas hace poquito más de 100 años. No deja de ser una cosa pesada de traer como mujeres en nuestro ADN cultural, ¿no? De decir, oye, no participamos en esto. Y hace no mucho, porque todavía acuérdense, las instituciones se van formando y toman tiempo. Y las dinámicas, la cultura, o lo que luego le queremos llamar cultura para arraigar estereotipos, por ejemplo. Quizá el estereotipo de la mujer en casa, quizá un sociólogo puede tener alguna teoría, esté siendo un poquito más, ya no sea tan común. Todavía existe. Quizá estamos pasando un estereotipo de las mujeres no pueden trabajar entre sí mismas en un trabajo, o ya se van a organizar, o hablan muy alto, o reclaman muy alto, pero todo esto es resultado de la evolución. Si pensamos que no participamos en la Constitución y nos ubicamos en aquella época y que fue gracias a los movimientos internacionales feministas, y siempre, lo que sea de cada quien en México, a la simpatía de actores políticos varones que sumaban y que permitían, gracias a eso se fue avanzando poco a poco. Ya había afuera de enero del 17, estaban afuera las feministas competitorios. Y adentro había, me reservo el nombre porque tiene algunas otras aportaciones importantes en materia de constitucionalismo, pero alguno de los diputados decía, oiga, es que no hemos resuelto aquí si la mujer va a votar o no, no se les vaya a ocurrir organizarse y que nos pidan ese derecho. Eso se estaba diciendo adentro, mientras afuera estaban con el apoyo del feminismo y el sufragismo internacional, estos movimientos internacionales importantes, pues que le daban valor o empujaban a las mujeres mexicanas. Y ahí se fueron logrando poco a poco ya los cambios, pero tan poco a poco que pasaron décadas, hasta que ya hubo un presidente que prometió en campaña, porque ya no hubo más para dónde hacerse, a reformar un artículo de la Constitución en 1953. Y que es bien interesante la reforma que hace, porque no es que diga hay derecho a votar en la Constitución, simplemente hizo un cambio en un artículo que se refiere a la ciudadanía. Imagínense que la narración o la manera de la redacción de la Constitución del 17 decía la ciudadanía mexicana se tiene por aquellos que, siendo mayores de 18 años, tengan un modo honesto de vivir. Aquellos que. Pues es un masculino genérico en términos de gramática. Es un masculino está abarcando hombres y mujeres. Nada más que era una interpretación pues muy veleidosa, por decirlo así, durante estas primeras décadas, primeros lustros de vida constitucional bajo la Constitución actual, porque era, no, es que aquí son nada más los hombres, los que, si no diría las y los que. Entonces, no nada más no se votaba, no votábamos las mujeres. Imagínense entonces que también era hacer chiquitos los derechos políticos en general y muchas otras cosas que pudieran estar derivadas de ahí. El cambio fue gramatical. Se cambió en el 53 para establecer que los varones y las mujeres. Y fíjese qué interesante, en la época de la caballerosidad, recordarán el cine de oro, primero es los varones y las mujeres, que teniendo la calidad, no fue un derecho a votar, fue un reconocimiento de ciudadanía, ni más ni menos, hasta el 53, y estamos hablando del sufragismo del 17. Entonces, creo que todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos en nuestro árbol genealógico la abuelita, la tía, la hermana, alguien cercano, que le hubiera gustado estudiar algo que tuviera que ver con la vida pública o estudiar algo,
pero ni siquiera lo sueño, porque el momento que yo haga eso me voy a aislar de mis amigos y todo lo que me circunda. Entonces también nos quitaron un poco los sueños. Por eso es la importancia de las cuotas de género. Y aquí yo les diría a los guapos y caballeros que nos acompañan en la sala, chicos, tolerancia. Porque además de que a las mujeres se les quitó un lugar que sí han ocupado y que mientras escarbamos hasta llega a ser visible, que han sido privadas de una participación en la historia de México, también se les privó de la experiencia de trabajar entre nosotras. Los hombres gozan de ellas desde hace muchas décadas. Ya está asimilado en el DNA, las mujeres no. Estamos hablando de una situación, imagínense el 53 para acá, se cuentan por generaciones las mujeres que hemos vivido ahí, en este siglo, 4. Entonces, cada perspectiva de mujeres jóvenes, de mediana edad, de edad adulta, en senectud, su aproximación a los temas de género es distinta. Por eso también entre nosotras no coincidimos. Una de las primeras feministas en México que tuvo que ver con esta reforma del 53, alguna vez expresó, es que yo me hubiera gustado nacer hombre. Y ahora muchas mujeres podemos decir, qué barbaridad, ¿cómo se dice eso? Pero es que cada generación de mujeres fue abriéndose su cancha, siempre con apoyo masculino, y en contra de otros, por supuesto, y en contra de mujeres también, se fue abriendo su cancha bajo un entendimiento social y bajo las herramientas que en su momento eran pertinentes. Entonces, simplemente nosotras y nosotros, porque los hombres vienen también, vamos avanzando con las herramientas con las que contamos. Entonces, esa es la cuestión importante. Por eso, eso también puede permitirnos entender o procurar entender por qué el estridentismo de alguna área del feminismo. Pues es parte de esta evolución. Pero lo más importante, me parece a mí, y tengo esperanza en esto, que será una evolución que en un momento dado la tendencia o el objetivo o el anhelo es que dejen de existir las cuotas de género. ¿Por qué? Porque ya no van a ser necesarias. Porque ya va a ser así como para qué esta cuota, pues si somos iguales, ¿no? Y a mí mi ilusión es que las generaciones de chicos de secundaria, de prepa, a veces me encuentro, o muchas veces me encuentro con chicos y chicas que dicen, ¿por qué la diferencia? Entonces aquí es bien interesante para nosotros como adultos, ¿no? Si les tienen que saber qué pasó, pero pues sin heredarles prejuicios, porque todo esto es importante, la estadística del levantamiento de cómo se siente la gente, porque todavía existe, y existe bastante, los prejuicios y los estereotipos, van cambiando y son soterrados, y esa es la importancia que le da el Poder Judicial a juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Que la mujer siempre va a tener razón, que en el caso en donde alguien choque y atropelle 5 personas y desgraciadamente las 5 mueren, si una era mujer eso es feminicidio. Ese es un caso que se resolvió hace tiempo en la Corte, pero no todo es feminicidio, no todo es perspectiva de género. Pero ¿cómo nace? Me voy a hacer un recuento rapidito para no ocupar mucho de su tiempo. Imagínense que en 2005, ya no nos vamos al 17 ni al 53, 2005, todavía la violación entre cónyuges no era violación, era el ejercicio indebido de un derecho, no era violación. Estamos hablando, todavía no pasan ni 2 décadas de eso. Bueno, luego, ilícitos constitucionales. No es delito, pero se convertía en una ilicitud constitucional. Un matrimonio donde el marido le grabe llamadas a la señora para probar que es infiel y que con eso demostrar la infidelidad. Pues es ilícito constitucional, no configuraba delito como tal, pero con una ilicitud sí. Similar a el caso de una señora, 2009 estamos hablando aquí ya, una señora que tiene una relación está casada, tiene una relación con el instructor de golf, muy oculta, muy oculta.
Bueno, el esposo se entera, investiga su password, se mete a la computadora, revisa los correos, infinidad de obscenidades, decía él en los juicios, manda a llamar a un notario, lo invita a su casa y le dice, vamos a dar fe de que esta computadora es mi esposa, y que este es su password, este es su correo, y miren nada más todo lo que hay aquí. Infinidad de obscenidades que me afectan y me dañan a mí como varón y como su esposo y demás. Y ahí va con esto el juicio. ¿Qué se resolvía? Pues incluso alguna de las instancias judiciales dijo, es que qué barbaridad, es una cantidad de obscenidades que dañan el honor del señor. A ver, lo elemental era, está casada, pero nunca renunció a su espacio íntimo. No tenía que ser violentada su espacio íntimo. Por supuesto, esto aplica también a los varones. Pero digamos que en los juicios que hemos visto, al menos judicialmente, se confirma el estereotipo de la realidad, que las mujeres han solido ser víctimas de esto. Eso no excluye excepciones, y lo quiero subrayar. Pero estamos hablando de 2009. ¿Y cómo nace Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género? Nace precisamente de historias así, de por qué no se dieron cuenta los juzgados o los tribunales de apelación o colegiados que había un estereotipo aquí, ¿qué nos está fallando? Entonces empieza a hacer un estudio analítico por decenas de personas, jueces o funcionarios, estudiosos de Poder Judicial, que iban detectando, ¿en qué consiste? Paso número 1, ubicar, por ejemplo, si hay una relación desigual de poder. Pues es que es el que tiene el control económico en casa, es el fuerte de la familia, y eso explica luego muchas cosas. Y luego destacar, a ver, despojándonos de qué le toca a alguien soportar y qué le toca a alguien hacer, o sea, ubicar el estereotipo. Y donde se emplea por primera vez es en una situación de abandono de hogar. Tenemos a un matrimonio que tiene 4 hijos menores, una situación ya muy, muy insostenible entre ellos, como desgraciadamente sucede con las familias, y ahorita que dijeron el dato me pareció muy interesante porque ahí empieza los males en general de la sociedad, y lo podemos ver nada más por pura estadística, todo lo que hay en juicios familiares. Pero bueno, entonces tienen un pleito grande y en alguna situación de violencia física ya había violencia psicológica, ya había violencia económica, llegan a la física y la señora sale de la casa, como huyendo. Entonces él la denuncia por abandono de hogar. Todavía no estaba el divorcio encausado, sin expresión de causa, la denuncia por abandono de hogar y le demanda la patria potestad. No nada más que se vaya al divorcio, sino que yo me quedo con los hijos. Entonces ella se defiende. Es que yo me fui porque me golpeaba, es que yo me fui porque no sé qué, está probado que usted se fue, señora. Y llega a varias instancias, hasta que llega a la corte. Y ahí era, a ver, la señora tiene desde varias instancias diciendo que ella volvió 1 o 2 veces y que se encontró con la chapa cambiada o con la granadera, como le decimos, esperándola fuera de la casa. Y que varias veces el señor la golpeó y de testigo los niños, porque pues era doméstico. Y en el juicio no existían las testimoniales, más que de las personas que trabajaban como empleados del señor. Nunca habían llamado a los niños a testificar, por ejemplo. Entonces, ¿qué se resolvió por la corte? Se repone para que se identifique si hay una relación desigual de poder, se recaben todas las constancias que la señora está diciendo para acreditar si efectivamente sucedió lo que está diciendo, porque eso dejaría en claro pues, que sí hubo, que no hay una posibilidad de que ella pierda la patria potestad ni sea culpable de un divorcio, de un abandono de hogar, sino que hay otras cosas que pasaron, como suele pasar con las novelas humanas. Entonces, ahí se aplica por primera vez, pero luego no es suficiente, porque también y estamos hablando ya de la década de 2010 para acá, o sea, ya es apenas ayer. Los divorcios, fíjese qué interesante cómo el Código Civil, tradicional Código Civil, por mí muy querido y respetado, tenía esta figura o este entendimiento en varias figuras jurídicas de protección a la mujer, pero protección como si la mujer fuera un pétalo, pues. Eso va quebrándose ese molde con el tiempo. Y muchas estaban ligadas a la cuestión del divorcio, ¿no? Y era, pues, te dedicaste al hogar, te divorcias y tienes derecho a una pensión.
Y digo que ya no se hablaban esos entendimientos, de esas protecciones, porque ya estamos en una sociedad en este siglo de mujeres que trabajan, por ejemplo. Entonces, trabajo, ¿no? Porque si yo trabajo y luego mi marido que tiene, pues me va a dejar sin nada, y los niños, siempre era como hasta telenovelas y películas. O sea, si quisiéramos decir que no existía eso o que era igual entre hombres y mujeres, diríamos, pues por lo menos está documentado en el imaginario mexicano que no, y si uno hace consultas o encuestas en corto con conocidos y con expertos, podría decir no, generalmente era la mujer. Y viene luego después esta otra situación de es que yo ya no quiero estar casada, yo tampoco quiero estar casado, pero no hemos generado no hay necesidad de, no aplica el divorcio necesario porque ninguno está lastimando la institución del matrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues no te lo voy a dar, o no te voy a dar el divorcio a ti marido, no te voy a dar el divorcio a ti mujer, hazle como quieras. Y eso también generaba pues mucha insatisfacción y mucha infelicidad en mucha gente. Finalmente llega ya el divorcio encausado por una reforma en la Ciudad de México que la Corte revisa, y al revisarla pues simplemente queda evidenciada su constitucionalidad. Nadie está obligado a quedarse dentro de un compromiso que ya no desea. Pero ¿quiénes utilizaron primero esta figura? Los varones. Lo utilizó primero por los varones, y les cuento un caso. Veracruz, una señora tiene una niña, tiene un problema con marido, todavía no estaba esta decisión de la Ciudad de México, de la Corte sobre la Ciudad de México, ella lo demanda, pero no le demanda el divorcio, le demanda la separación de cónyuges y una pensión alimenticia para ella y para su hija. No le demanda el divorcio. Viene la decisión de la Corte y lo primero que hace el varón es el divorcio y quítame esa pensión. Entonces la señora litiga. Los códigos de los estados no estaban preparados para reflejar esta figura, en mi entendimiento empírico. Porque en Veracruz es que no hay que pueda hacer. ¿Qué le va a tocar a ella? Pues una pensión indemnizatoria, alimenticia, cada mes le van a dar una cantidad, pero es que eso no quiero yo quiero parte de la propiedad que se construyó durante nuestro matrimonio. Es que no le alcanza. 3 veces los colegiados regresaban al asunto de las lecturas que le daba yo a las sentencias de los tribunales colegiados, me daba la impresión que trataban de ayudarla, pero el legislador de Veracruz no había reflejado esto. No había más que una pensión en caso de divorcio necesario, un arreglo en caso de divorcio por mutuo consentimiento y una pensión alimenticia tal cosa, y esa era como mucha interpretación. Pues ella va logrando y se determina por la primera sala que tiene derecho a una pensión compensatoria, a una compensación económica de los bienes, aunque el legislador local no lo prevea. Porque imagínense, esa señora no hubiera estado en Veracruz, sino en la Ciudad de México, ya hubiera tenido derecho a eso. Además, esto ya no existe, esta omisión ya no existe en los códigos civiles. Yo hice un estudio y ya todos se reformaron. Pero estamos hablando de hace 5 años, 8 años. Y luego vienen los otros grandes cuestiones de, oye, es que trabaja en el hogar. Ya no trabaja en el hogar la mujer. Entonces, de las primeras decisiones en el tema de la Corte, que son de 2016 más o menos, es que se dedicó al hogar. Pero cuando no te dedicas al hogar, el caso de una enfermera. Ya llega, la enfermera ya con su pensión de enfermera, ya a los 60 y tantos años se divorcian el marido y ella, ya pensionados los dos. Pero ella no la alcanza porque está enferma. Entonces ella demanda, oye, los alimentos que me debías como cónyuges. No, espérame, dice el marido, y perdona aquí que hablemos en lenguaje muy llano, pero la justicia es eso, es llanés. Y dice, ¿cómo te voy a dar una pensión alimenticia si tú fuiste enfermera? ¿Tenías con qué sostenerte? Sí, pero no. Y ahí esa es la sentencia de la doble jornada, donde hay estudios y estadísticas. Las mujeres no tienen tiempo libre cuando trabajan o no han tenido. Si yo llegaba a trabajar y me encargaba de esto, y me encargaba del otro, y me encargaba de aquello. Y ojo, quiero ser de veras bien sensible con los compañeros varones, que han sido, y aquí están presentes, son los grandes aliados. Pero es que esto es importante tenerlo claro si queremos una sociedad mejor, porque esto sucede.
Su deber lo digo con mucho cariño y mucho respeto, no como una manera de restringir a nadie, es que esto no se hizo, no, mi estilo es un poco más bien sumemos, pero sin desconocer. Entonces esa era la cuestión, es que yo llego y hago, yo llegué e hice, pero ahora no me alcanza. Mientras ella llegaba y ordenaba la ropa, barría o cocinaba, lo que sea, pues la otra persona no se dedicaba a eso. Luego llegamos a otro tema. La señora es accionista. Es que ella tiene con qué. Sí, pero la señora, y tenía empleada doméstica. Pues sí, pero la señora dirigía todas las labores. Se encargaba, yo ahora que vimos la estadística del cuidado del hogar, se encargaba de la abuelita enferma, se encargaba de los niños, se encargaba de, oye, que le toca la consulta y que le toca la clase de no sé qué, y que es que hay que pagar este deuda. Estaba su mente en la casa. Entonces, yo creo que en algún momento, y esperaría que en algún momento estas sentencias queden en histórico, porque ya sean iguales. Pero ahorita es importante todavía esa punta de lanza que esto significa para romper la situación. Y bueno, llegaríamos a otras cosas. Imagínense ustedes que en una casa de trata, que se denuncia con la policía, es que está cometiéndose delito de trata ahorita mismo en tal colonia, en tal situación, llega la policía. Ya, y detienen a las personas. Bueno, a la señora que atiende, la llevan a un cuarto y le dicen, desnúdese. ¿Cómo que por qué? Desnúdese. A ver, por el hecho de estar participando en un ilícito, ¿no tiene su espacio de dignidad para otras cosas? O un señor extranjero, muy mayor, que tiene viviendo con él como concubina a una mujer, a la que le paga la manutención del niño que ella tiene y demás, o sea, depende ella de él, ya tenemos una relación desigual de poder, pero el señor tenía una serie de actividades ilícitas por las cuales le empiezan a hacer indagatorias de lavado de dinero, de delincuencia organizada, de trata de personas, y va ella también. Es que ella, como está con él, ella también es indiciada. Entonces, todo el juicio de ella, ya Viridiana, todo el juicio de ella era porque yo no sabía lo que hacía. O sea, mientras que me golpeaba y mantenía al niño, yo podía haber sospechado o visto cosas raras, pero ni me quería acercar a eso. Por el momento que yo lo hiciera, me quedaba sin nada. Pero de ahí a que tú tienes acreditado lo de él, pero deducir que porque yo vivo con él, entonces yo también. O sea, sí falta todavía esta perspectiva de género. Y bueno, me podría quedar muchas horas diciendo más cosas, pero yo creo que ya es suficiente. Pero es que de verdad, es que son las cosas que importa saber. Y eso es en cuanto a género. Podríamos aventarnos otro rato nada más de desaparición forzada y lo que la justicia ha hecho por eso, reconocido por instancias internacionales, reconocido por la ONU, por la Cruz Roja, reconocido por la propia Fiscalía de Búsqueda de Personas, reconocido por la Comisión de Búsqueda, reconocido por activistas, reconocido por víctimas, que se está funcionando, se puede trabajar con lo que se está resolviendo. Es difícil decir que no se sabe qué pasa en la sociedad si estamos viendo lo peor, insisto, de las cosas que pasan. Y a veces se tendrán que organizar las instituciones y parece que eso significa que tengan que chocar entre ellas. Y ahí es donde entran los jueces a decir tú esto, tú lo otro y tú aquello. O migración, el caso de los chapanecos a los cuales detuvieron en Querétaro, los bajaron y los metieron, siendo mexicanos, insisto, en una estación migratoria 10 días, que porque parecían sudamericanos. Esa sentencia obtuvo un reconocimiento internacional de Sin Fronteras y otras organizaciones. Pero fíjense qué bonito, la sentencia está preciosa, vamos a decirlo así por el reconocimiento. Pero fíjense, lo más precioso es esa parte inspiracional de cuando los 3 chicos, 2 mujeres y un hombre, promovieron el amparo, obviamente ya estaban fuera, estuvieron 10 días y les llevó años. Como del 16 o 17 hasta la decisión de la Corte, como 5, 6, 7 años después, porque fueron instancia tras instancia tras instancia. Su servidora en alguna oportunidad preguntó, yo creo que porque quería escuchar la respuesta, aún sabiéndola, ¿por qué lo siguen litigando? Porque queremos que a nadie más le pase. Fíjense qué hermoso lo que se ve en los juzgados. Así como se ve lo peor, qué cosas tan inspiradoras vemos todos los días. Porque los juzgados no somos más que el mecanismo o un tubo, una tubería. Somos eso, por lo cual pasa la sociedad entera,
que no se rinde, que litiga tanto que las estadísticas están reventando en los juzgados y que indica una cosa, confianza en una sociedad mejor, en un sistema de justicia y en que yo tengo derecho a una justicia constitucional. Eso es todo lo que pasa por dentro de la estructura judicial. La sociedad que no se rinde. La señora que quiere ser madre, y con esto voy a cerrar, la señora que quiere ser madre, y eso me permite un comentario bonito, porque aparte esta es recientísima, esta es de este año, de hace 2 o 3 meses. Cuando yo era niña, yo creo que hay varias de mi generación, pues no existía esto de la sensibilización del cáncer de mama y del cáncer uterino, eran temas de mujeres, que algún día te explicarán. Pues no tenías orientación ni nada. Las estadísticas reventaban y se vino una política pública de orientar y prevenir desde niñas. Entonces todas, mujeres jóvenes y adultas, pues tenemos la sensibilidad de cada año hay que hacernos esto y oiga, y el seguro que contrate va a tener estas cosas porque si me pasa alguna cosa, o sea, lo tenemos ya muy imbuido en la sociedad actual. Bueno, este caso fue una mujer que tiene muy presente eso y contrata un seguro y dice, oye, pero contra cáncer cervicuterino, sí, perfecto, esa póliza adicional de tanto, lo contrata, se casa, empieza a querer embarazarse, no puede, aborta 1, 2, 3 veces, pues, el médico, ¿y qué me pasa? Cáncer cervicuterino. Imagínense, no podemos perder ni la ilusión, ni la inspiración, ni la empatía. Pongamos un segundo en el caso de esa señora. El día que se entera que tiene cáncer, se acabó su proyecto de vida. Se acabó su vida como la conoce. Y empieza también, ¿qué va a pasar también? Pues mi marido tiene derecho y si luego y si es, o sea, y me van a alcanzar, al final viene, me van a alcanzar los gastos después de ese aturdimiento. ¿Y qué pasa? El asegurador le dice, tú no tienes esa póliza. Y pues ella hace frente a sus gastos porque tenía que tratarse el cáncer, porque el cáncer no le iba a esperar que tuviera los recursos. Se trata el cáncer. Y está con ese proceso. Pero al mismo tiempo que tuvo, es que eso inspira, tuvo la fuerza suficiente para, además de hacer frente a su situación, litigar. Esto no es justo, no está bien, demando. Y no nada más demando que me pagues la póliza, porque eso fue inmediato. Fue daño moral. ¿Por qué daño moral? Porque hiciste que yo exhibiera mi intimidad con un montón de funcionarios y que estuvieran hojas de juzgados, cuando es algo que a mí me afecta. ¿Y sabes qué? Daños punitivos, porque ni siquiera la tenías registrada en la Conducef, porque ni siquiera me has podido demostrar que no es verdad que yo te la contratara. No lo pudo acreditar en juicio. Va ganando, acreditada la póliza, acreditado el daño moral, daños punitivos. La segunda vez que se otorga, la primera fue con un hotel, un café, el Mayan Palace, 2013, si no me equivoco, que esa luego se las contaré, es toda una historia muy, muy interesante. Y acá, daños punitivos. Era deber, obligación legal de la aseguradora registrar las condiciones en la Conducef. Y además, y esto también está por sentencia, lo hemos tenido que determinar así, no basta que esté firmada la carátula, tiene que haber constancia de que las condiciones generales fueron aceptadas y pactadas y así recibidas por el cliente, es un contrato. Entonces, no es una batalla en contra de las aseguradoras o en contra de estas instituciones, es una batalla por una mejor sociedad, más justa. Y este es un ejemplo de por qué mi reconocimiento va siempre y en todo lugar por las personas que litigan. Y además luego les encargo de desaparición forzada, las víctimas. Si es desaparición forzada, lo primero que desconfían es de las autoridades. ¿Ante quién acudes cuando ha desaparecido una persona amada en tu vida? Y que ya no tienes vida tú tampoco. Y no nada más no tienes que se haya fallecido y es ya muy triste, una gran tragedia, pero no sabes si está viva a la vuelta de tu esquina y tú no la sabes buscar,
no sabes si lo están torturando, no sabes qué le están haciendo. Eso pasa y pasa mucho. Quienes estamos aquí quizá tenemos una posición de privilegio y es evidente, podemos estudiar, estamos haciendo conferencias, pero hay un gran país con mucha necesidad y mucha carencia. Por eso quienes tenemos la posibilidad y estamos aquí, híjole, necesitamos revisar las sentencias como historias de vida y que se está resolviendo judicialmente. No nada más por los jueces, es por la gente, es casi un acto de solidaridad con la gente que no se ha rendido y que hace las cosas pensando, que litiga pensando que no le pase a otro. Por eso litigan. Si ya no encontraron a su persona desaparecida, a su familiar, y aún así no se rinden. El feminicidio de Mariana Lima, doña Irenea, buen día. Hace poco estuvo en la oficina, 10 años después de la sentencia de la Corte que establecía que había que rehacerse todo el procedimiento, finalmente tuvo una sentencia menos de primera instancia. La señora fue a vernos y me decía, es que quiero hacer un libro con esta situación y acudo con usted. Y a mí me gusta mucho preguntarles, Irenea, ¿cómo ha vivido después todo este proceso? Después de que está usted litigando o que litigó tan fuerte, me he mudado de casa varias veces. Hemos recibido amenazas, mi hijo igual, pero yo no me rindo y lo hago por mi hija. Y les voy a decir una cosa, estas personas, así como, por ejemplo, las fiscales que trabajan en la comisión de búsqueda y ciertas instancias, ustedes lo van a ver, pero tienen una mirada luminosa. Uno no hace más que reconocer eso, y eso es inspirador. Estamos en una narrativa en donde no hay esperanza, cuando todo está escrito, está colocado en juicios. Y la base para conocer los fines con los juicios, o aparte de los juicios, es justamente con encuestas, con estadísticas, con conocer. Pero además, y lo digo por los chicos y los que sean abogados, estén estudiando Derecho, hagan lo que yo en su momento no vi con claridad cuando era estudiante y era litigante. Fomenten medios alternos de solución de controversias, porque no va a haber jueces que alcancen, según las estadísticas. No va a haber jueces que alcancen, y si se litiga algo que puede solucionarse en corto, con el socio, con el vecino, con el marido, etcétera, van a ayudar a que una niña se resuelva rápido su guarda y custodia. Van a ayudar rápido a que una persona que debería estar en libertad lo esté más pronto. Van a ayudar rápido a que alguien pueda hacer frente a gastos que necesita que le entreguen para poder seguir viviendo. Entonces, esto es un llamado a conciencia. Entonces, bueno, pues yo celebro mucho esta reunión, me encanta el trabajo de análisis y de compromiso social que se hace desde la plataforma Cómo Vamos, y todo lo que les narro de verdad es con un ánimo de suma, de conocer de dónde venimos, para procurar una sociedad que doctorados, instancias últimas, muchos constructos intelectuales, todo eso sirve, pero en última instancia va a una cosa: búsqueda de la armonía. Vamos a entender así el derecho constitucional y van a ver qué bonita sociedad vamos a tener en 5 o 10 años. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Margarita por compartir sus perspectivas con nosotros. Ahora daremos pie a la sesión de preguntas y respuestas, donde hemos estructurado los bloques de preguntas considerando las inquietudes planteadas por los estudiantes. Nos acompañará como moderadora Mariana Chávez, politóloga y líder de opinión, quien ha destacado en su trayectoria como activista y feminista, y a quien cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Ahí está funcionando, previo a comenzar. Súper. Pues justo como recién lo acaban de introducir, esta sesión de preguntas y respuestas, previo al registro de varios de ustedes, había un requisito en el que compartieran sus inquietudes. Recabamos ahora sí que las más repetidas, las que generaban mayor inquietud, y a raíz de esas preguntas fue que introducimos estos bloques de acuerdo a ciertos temas.
Y la verdad debo confesar que después de toda tu charla, la verdad que me conmovió muchísimo, me inspiró mucho y debo decirte que me dio esa dosis de esperanza que de pronto muchos necesitamos, aquellos que al igual que yo se consideren críticos, de pronto es la bocanada de aire fresco que requerimos para decir si hay una luz al final del camino y hay que seguir luchando para obtenerla. Pues de pronto ahora traer este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la autonomía de la misma. Entonces vamos a ponernos un poco políticos, porque en efecto es ahorita pues una de las inquietudes que más les atiene, particularmente a los estudiantes. Y me voy a adelantar un poquito y lo voy a hacer con cierta justificación, ya que, salvo su mejor opinión, quienes me escuchan, considero que estamos en la antesala del 2024. Entonces, por ello, a muchos de los estudiantes les es importante conocer cómo es que ve usted en el 2025 la autonomía de la Suprema Corte de Justicia frente al Poder Ejecutivo. Bueno, siempre que se habla de autonomía en sentido, no sé si en sentido político, suele hablarse de autonomía con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pues esa autonomía también respecto a poderes fácticos. Autonomía también frente, y fácticos me refiero a económicos, sociales, académicos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Y es muy válido siempre preguntarnos si las instituciones, o en este caso uno de los tres poderes del Estado, qué tan autónomo está, qué tan autónomo se siente y cómo se vislumbra hacia el futuro. Es perfectamente normal, razonable, democrático y necesario. Pues yo, por ejemplo, ahorita estamos en 2023 y a mí me parece que la Corte y en general la Judicatura pues están haciendo lo propio, están utilizando las herramientas que se diseñaron desde el juicio de amparo muy anterior, pero que se diseñaron con la reforma constitucional de Zedillo del último día de 1994, que platicamos de esa reforma antes de entrar aquí. A mí me parece una gran reforma judicial. Y fue muy interesante porque Zedillo le implementa en es como las primeras grandes cosas que hace una vez que llega que ocupa el poder del Ejecutivo. No había sido tema de campaña, pero ya siendo presidente electo se le presentan unas situaciones que ameritaban modificación en la Corte y que son visibles para cualquiera que lea Historia de México. Recordemos que lo que prevalecía antes del 94 era un presidencialismo omnímodo. ¿Qué significa omnímodo? Pues que todo se resolvía justamente a partir de ese presidencialismo. No había instituciones de contrapeso y no había sistemas de contrapeso. No tampoco era que todo existía ahora como estaba antes. ¿Qué va sucediendo? Me parece a mí, y aquí me voy a poner un poco en términos históricos porque me encanta ese episodio, me parece a mí que cuando la nacionalización de la banca en el 82 y el control de cambios, en realidad ya ahí fue el punto de arranque de la verdadera alternancia que se vivió hasta el 2000. Me parece a mí que se fue en ese momento, porque en ese momento hubo ya una ruptura hacia dónde se iba, y no solamente una ruptura, sino esa ruptura significando no voy a seguir caminando hacia allá, voy para otra parte. Entonces, eso para mí ruptura. Esto cristalizó en 2000, pero antes de 2000 ya existía también, recordemos, los que son muy jóvenes, que este presidencialismo histórico, pues había un partido hegemónico y demás, ¿no? Por las razones históricas que se quieran mencionar. Pero ya para el 94 ya existían gobernadores de un partido político distinto al que se encontraba en el poder, por lo menos 3, más alcaldes y un Congreso cada vez más plural, que eso siempre es importante. Y entonces ya no se necesita un árbitro institucional cuando la vida política nacional cambia. Ya no era admisible la resolución en una sola política bajo el gran jerarca, que en su momento lo era, del PRI, ¿no? Entonces, y se diseña, y resulta que ese diseño recae en la Corte, con un diseño que a mí me parece muy inteligente y me parece que sigue siendo la gran reforma judicial, porque la parte más visible es cambiaron a los 21 ministros numerarios más los 5 supernumerarios, los cambiaron. Sí, pero no, quedaron 2. Y volvieron a 11, que era su diseño original. Es la parte más visible y quizá la parte menos trascendente de esa reforma.
A la Corte se le dotó de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. Ya no era nada más el juicio de amparo de asuntos de particulares. Entonces ya tenía herramientas para justamente ser un árbitro jurídico en una disputa de la política. Árbitro jurídico, resalto, subrayo, a partir de una racionalidad, de una metodología jurídica por ley. Además, también se diseñó la autonomía presupuestaria, se diseñó el Consejo de la Judicatura, y es decir, ¿por qué me voy a la historia si la pregunta es al futuro? Porque esto es la Corte o la evolución es resultado de, me parece que la Judicatura es un árbol que está rindiendo frutos, que durante un tiempo los rindió en el momento histórico que los tuvo, pero en el momento que cambia todo el contexto, se hizo necesario hacer el cambio. ¿Cómo la veo yo? Pues es difícil hablar cuando uno es juez y parte, trato de ser respetuosa de ello, pero diríamos que yo veo una institución sólida, veo procedimientos jurídicos sólidos, y me parece que fue una integración. Vamos a utilizar un enfoque de políticas públicas. Varios de mis compañeros posiblemente no estén de acuerdo porque son muy abogados, pero pues yo también soy un poco politóloga. Digamos, vamos a utilizar el enfoque de a partir de la integración de las ternas, como una orientación. Digamos, el Ejecutivo hace una selección y propone una terna para la Corte. A lo mejor lo conociste al Ejecutivo o no, varios de mis compañeros a lo mejor no los conocieron, su servidora pues sí lo conocí, pero siempre me parece a mí que podemos decir que hay una perspectiva desde el Ejecutivo de decir, bueno, esas tres personas más o menos llenan mi perspectiva de cómo debería ser la justicia, ¿no? De que vayan a votar de una manera u otra, pero cómo debería ser la justicia. Si tomamos en cuenta nada más desde el enfoque de la creación de las ternas, seríamos la Corte más plural de la historia, porque en el 2000 tuvimos un sistema político, un sistema de gobierno, un Estado dirigido por una persona, un titular del Ejecutivo de un partido político, siguió una persona del mismo partido político, después una persona de otro partido político, centro, y luego una persona de otro partido político, izquierda. Entonces, eso nos da un pluralismo muy interesante que se ve reflejado en la Corte y que yo espero que contribuya a seguirla fortaleciendo, porque es plural el asunto. Me encantó como justo al principio de la respuesta también insertaste el término de poderes fácticos y me hizo pensar también mucho cómo en ocasiones no consideramos que inclusive la Corte se ve al centro de el interés de muchos poderes más allá de lo que podemos vislumbrar como el legislativo o el ejecutivo y que en efecto también hay muchos intereses más. Y me da gusto también saber, y estoy segura que nos escuchan aquí en persona o bien en la transmisión, saber que en efecto ves una Corte sólida, fortalecida, ahorita en miras del futuro. Ahora ya abordamos un poco lo de la Corte y de pronto a mí me pasa y estoy seguro particularmente que a muchas mujeres más, que de pronto ya vemos figuras tal como la tuya, ahorita que estamos en Monterrey, mujeres regias que tenemos un sinfín de sueños y de pronto tenemos aquellas luces de esperanza que vemos a lo lejos que decimos, wow, abrieron paso y lo lograron. Y de pronto no nos damos cuenta o nos hace falta también conectar con esa parte más íntima personal, porque ahorita en tu caso te vemos ya ministra, sesionando, pero yo sé y estoy segura que detrás de todo ese proceso para llegar a donde has llegado al día de hoy, también te has visto acompañada de desafíos. Por lo mismo me encantaría conocer cómo ha sido tu camino como mujer para llegar a una situación de poder, tal como lo es ser ministra de la Suprema Corte, pero también qué es ahorita lo más desafiante al ejercer un puesto público siendo mujer, pero aquí, ojo, no nada más siendo mujer en México. No me lo tracé, creo que sería un poco rígido de parte si me hubiera trazado algo así, muy irreal. Sí quería seguir la carrera judicial, pues yo empecé como actuaria en un juzgado de distrito, pero ahí fue donde justamente toqué mi primer techo de cristal, así que sí sé lo que es eso, sí sé, lo he vivido, tanto de que ya te casaste, entonces no puedes, porque no compaginan los horarios de las cosas, como de, es que ya tuviste tu bebé y ya no vas a poder estar en las mismas juntas de clientes cuando ya eras abogada litigante, ¿no? Entonces claro que lo he vivido también, y yo sí llegué a pensar, bueno, pues donde me pueda acomodar, está bien, ya no puedo aquí, no puedo como litigante, pues yo voy a estar feliz porque a mí siempre encontré mucha felicidad en estudiar.
si ya me había optado por una carrera, pues me gusta estudiar, me intereso por las cosas, siempre estoy haciendo preguntas. Entonces, pues bueno, no se pudo como funcionaria judicial, me había ilusionado hacer una carrera de litigante internacional, ya no se pudo tampoco. Soy madre, estoy feliz, pues bueno, voy a intentar un tiempo. Oye, pero es que estudiaste. No, también viví todo ese proceso, de tener el espejo enfrente y la conciencia de ¿qué hago? Esto es lo que yo quería, mi novio, mi marido, mis hijos, mi padre, pues ya estudié, pero mi hijo, de veras es un lío, señores. Es un lío, no es fácil. Entonces, y eso siempre lo he dicho, para que una mujer esté sentada en la misma mesa que hombres, en la decisión, le tocó doble de trabajo a las mujeres que están ahí. A veces, a pesar de nosotras mismas y nuestras cosas que tenemos que superar. Pero digamos que entonces yo iba fluyendo, finalmente, pues creo que mi segundo apellido indica que algo de fenicio habrá en mis venas. Entonces era, pues, donde la vida me vaya poniendo, yo voy a estar contenta. O sea, eso sí es bien importante, y ese como un poco, como, la pregunta es como un poco orientada hacia el consejo. Fluyan con felicidad. No es que esa silla de allá la quiero yo y no me importa quién piso en el camino por la silla de allá. Gerencia de lo que sea, o un activismo, lo que sea, lo que quieran. A lo mejor no les va a tocar esa silla, a lo mejor les va a tocar otra más bonita, estén más contentas, más felices. Lo importante es no irnos perdiendo en el camino. Y es con tolerancia, con el gusto de trabajar con compañeros, con compañeras, que bueno, somos humanos y tenemos nuestros claroscuros todos, a veces qué difíciles somos nosotros para los demás. Pero qué padre poder coincidir. Por ejemplo, ahorita contigo que te estoy viendo aquí. Y yo no sé si en mucho tiempo ya no la vuelvo a ver igual, o a ustedes. Entonces esas son pequeñas joyas que esa es la vida. Entonces es donde se vayan presentando las oportunidades. Una va planeando y bueno, una va como orientada para una parte, es como llevar un barco, pero la tormenta o el mar, pues uno tiene simplemente que saber acomodarse y tener la serenidad. Pero eso nada más nace de la parte más luminosa de uno mismo. Tener la serenidad y la confianza de que si yo hago bien mi trabajo y yo doy lo mejor de mí y yo realmente puedo construir y aportar en donde esté, jamás me va a faltar un lugar en donde estar. A veces, en una búsqueda atropellada de algo, perdemos esa brújula y hacemos daño a donde lleguemos. Entonces, es simplemente mantener la ilusión. Retos. Bueno, todavía tengo la medalla de ser la más joven del pleno, de la Corte. Eso lo tengo como medalla, pero ha sido un hándicap, al menos al principio. Y agreguémosle que soy regia. No contaba con el acta de bautismo de la Ciudad de México y su círculo jurídico, muy respetable, pero que lo vivimos en Consejo Cívico. Allá sucede todo, y si no sucede allá ¿están haciendo algo más en Nuevo León? ¿O existe? Sí pasa eso. Entonces de repente que llegue una regia que hizo su vida familiar y académica y profesional felizmente aquí. Yo viví 10 años en la Ciudad de México, me formé ahí, en la propia Corte. Yo llegué a ir a ver a los ministros cuando eran 21, porque mi papá fue funcionario, era secretario de la Corte y siguió carrera judicial. Entonces no me era ajeno nada de eso. Pero fue así como, bueno, me faltaron varios requisitos aquí. Y bueno, y la otra, mujer. Ahora, no niego que afortunadamente también la mujer ahorita es algo o el tema, como tema, es un tema que políticamente tiene una importancia, entonces es mujer. Sí, pero tampoco te gusta sentirte cuota y ya. O sea, sí, soy cuota, mucha honra, porque era una terna de mujeres, esa era la idea, la honro. Pero es que es la vía de entrada. Porque luego también nos creamos estas imágenes es de capacidad, no de ser mujer, perdón. ¿Capacidad según qué? ¿Según qué diseño? El que vino históricamente de una visión masculina de las cosas. Hasta el transporte, hay estudios en Inglaterra, hasta el transporte público en Inglaterra estaba diseñado bajo una perspectiva masculina. O sea, sí existe. Entonces, digamos, bueno, capacidad. Claro que ahí está el quehacer de su servidora, que es público. Nunca he guardado nada, todo es público y me esmero por hacer todo lo que yo voto con votos particulares, para que se entienda. Entonces, para que no haya una cuestión, porque yo sí siento que tengo el deber
de que haya niños, hombres, que se acostumbren a que así estamos las mujeres, trabajando y en puestos de importancia pública para la nación, o en casa porque queremos estar. Yo he vivido todas, pero también niñas. O sea, cuando yo era niña, yo admiraba a los hombres, y además cuando hacíamos las tareas de la escuela siempre era buscar 100 biografías, eran 5 mujeres. Madame Curie, Frida Kahlo, la corregidora, a la que por cierto dibujan muy fea y me parece que era una mujer guapísima y súper atractiva. Entonces, tenemos que trabajar hasta en eso. A mí me gustaría ver una serie, por ejemplo, de la corregidora. Se me hace que ha sido una vida fascinante, que con el tacón avise abajo, que ya vienen y los descubrieron y que, no, qué vida de mujer. Pero bueno, y ahora los desafíos más grandes, pues acabo de vivir uno recientemente. Antes de un voto en un asunto mediático esta semana, es que se pasa tan rápido y todo el tiempo, creo que fue esta semana, no, la pasada. Si votas a favor, tú estás con aquellos. Si votas en contra, eres traidora. Si votas, esa es la parte más difícil, porque somos personas. Soy persona, soy mujer, soy sensible, tengo mi corazoncito. Y a veces uno dice, ¿pero qué no tienen memoria nadie? ¿Que no basta que mi trabajo es público? ¿Que no basta ver lo que he votado, lo que he escrito, lo que he hecho? Todavía hay una perspectiva así de que es amiga de no sé quién, es alumna de no sé quién, trabajó con no sé quién. A los hombres les pasa igual. Aquí es una pregunta cerrando un ojo, no agresiva, ¿no? Pero no nos lo preguntamos a veces nosotras, ¿no? ¿Por qué es esta manera? Ese es el desafío más grande, de pensar por qué pensamos que nuestros funcionarios judiciales no son autónomos. ¿Por qué siempre anticipamos que no hay autonomía? A mí me llama mucho la atención eso. Y nada más diré una frase, pues que León cree que todos son su condición. ¿A partir de qué León nosotros estamos juzgando a los semejantes? Creo que habla más de quien dice eso que de la persona a la que se lo están diciendo. Es que si vota de esta manera, usted esto. Si vota lo otro, usted aquello. Como si fuera un partido. Pero a eso nos ha llevado, y a eso me regreso, la frivolización del entendimiento del trabajo judicial. Totalmente. Y hay frivolización porque no se conoce. Y creo que la grandísima tarea para honrar el momento de madurez democrática en el que estamos y para asegurarnos que tengamos una también el día de mañana, 10, 20 años, la siguiente generación, es conocimiento de qué se hace. Qué importante eso último que mencionas, y creo que a muchos que nos escuchan a lo mejor nos puede, no tanto caer el saco, pero sí hacer un trabajo de introspección y reflexión, si de pronto somos nosotros mismos esos jueces injustos, sin tanto conocimiento, que de pronto nada más encasillamos a los actores de incidencia y no nos damos cuenta de realmente las represalias que puede haber detrás de eso. Y sí considero que es oportuno e importante que hagamos esa reflexión. Nos queda un minuto, pero creo que es suficiente. Hay también otra cosa importante que me encantó que hayas mencionado, el tema de las cuotas de género. Creo que sí es importante. A ver, una ministra lo está mencionando para dejar este tema ya por la paz. No es un tema de capacidad, es un tema que si hoy por hoy no existe la cuota, no nos abren los espacios. Y también que quede muy claro que las mujeres que toman estos espacios no es justo porque estén cumpliendo una cuota. Está la cuota ahí porque se necesita, porque si no, no lo saben, pero ni de milagro. Y una vez que se está ahí, también es porque está la capacidad para tomar el espacio. Y ya por último, yo sé que con esta pregunta me hace decir, no hombre, pues no terminamos nunca y me voy a tomar 3 horas, pero si pudiéramos centrarnos en una cosita, ¿qué sería lo más urgente reformar en México en materia de justicia con perspectiva de género? Es que todo a veces lo queremos solucionar con reformas. Los abogados y abogadas tendemos a, hagamos una ley para esto. Sí, reformemos y hagamos una ley. A mí me parece que ya existe un protocolo, me parece que se cumple,
Me parece que lo que sigue es, lo que hay que hacer es que arraigue, o sea, que se conozca, que se viva con él. Y que además de las propias sentencias, no nada más conozcamos cómo se aplica el protocolo, sino qué sociedad somos, capaz de hacer qué. Les digo, ayer, a ver, hoy es viernes, antier votamos, discutimos, estudiamos para la sesión 36 asuntos, 36, penales, civiles y familiares. La luz más linda y la sombra más oscura de las personas que viven en México. Entonces, que eso se conociera. Yo respeto ese trabajo legislativo, yo respeto la necesidad de reformas, yo creo que hay otras áreas de más necesidad de reformas. Yo la judicatura la entendería más bien como, la reforma es como un mandato a las academias, como un mandato a los foros jurídicos, como un mandato a ciertas instituciones, es, a ver, obligadamente difundan, sistematicen las sentencias publicadas, hagan estudios de eso. A ver hacia dónde va, hacia dónde esto, qué se reflexionó aquí, qué nos va, porque eso es lo que nos va a hacer un levantamiento de qué se necesita cambiar. Por ejemplo, una reforma que yo nunca me ha parecido, nunca he sido partidaria de ella, es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nacional. Cuando yo litigaba, yo no batallaba cuando iba a otros estados a litigar. Yo podía tener el juicio aquí, o en Oaxaca, o en Sonora, o en la Ciudad de México, y si tenía que hacer diligenciar algún exhorto, me iba a Tabasco, voy al código de procedimientos y hacía procedimiento para lo que yo tenía que hacer conforme me dijera el código, listo. Pero ahora es un solo código que va a estar vigente a partir dentro de 4 años, que quizás no prevea todo, que quizás no esté fomentando una nueva manera o una manera atractiva de que la gente busque solución de controversias y que ha tomado un gran espacio en la agenda legislativa. Yo creo que lo que falta es más bien vivamos lo que tenemos de una manera más integral y pasemos de criticones a críticos. Correcto. Un aplauso. Muchas gracias, Mariana Margarita. Con esto daremos por concluida nuestra sesión de preguntas. A continuación, invitamos al doctor Arturo Azuara Flores, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM, a brindar un mensaje de cierre. Adelante, por favor. Quiero confesarte, Margarita, que mi intención era hacer un resumen de lo que habías dicho hoy. No lo voy a hacer. Después del tsunami de información que nos diste, creo que me quedo con tres cositas. Una es, hay que dar a conocer lo que está haciendo la Corte, y no nada más la Corte, sino prácticamente todo lo que tiene que estar desarrollado con género. Segundo, el decir, es trabajo de todos. Ahorita lo decías, nosotros juzgamos lo que está pasando, pero puede haber etapas previas que de alguna manera pueden solucionar esto. Y tercero, involucrarnos todos los que estamos aquí presentes, el romper con ese tipo de estereotipos. Me quedo con la tranquilidad de que el día de hoy no nada más nos viniste a hablar de cuestiones jurídicas, sino conocimos a la ministra como persona, nos abrió su corazón y nos dijo qué siente. Para nosotros, mientras existan instituciones como la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo ministras con ese valor que tú tienes y con ese amor que le pones al desempeño de tus funciones, sé que vamos por buen camino. Muchísimas gracias por su participación y recuerda que aquí en la Universidad de Monterrey es tu casa y las puertas siempre estarán abiertas para tenerte no en una, sino en muchas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Este ejercicio ha sido sin duda un intercambio enriquecedor. Muchas gracias, ministra, por su disposición y apertura para asistir a esta conferencia con estudiantes y le agradecemos a toda nuestra audiencia quien nos acompañó el día de hoy. Gracias y buenas tardes.